¿Te has preguntado alguna vez cuál es el verdadero camino hacia Dios? ¿Será el camino de la renuncia y el ascetismo? ¿El sacrificio, la meditación, el servicio al prójimo? ¿O será más bien el cumplimiento riguroso de mandamientos, dogmas, normas y creencias? Tal vez hayas oído que solo los santos o los iluminados alcanzan a Dios, que hay que purificarse, limpiarse de pecado, negarse a uno mismo y dejar de desear. Y al otro extremo, también has oído voces modernas que te dicen: haz lo que quieras, vive el placer, sigue tus deseos, todo está bien, tú ya eres Dios. ¿A quién creer entonces? Al final, todo corazón sincero se ve ante esta encrucijada. Busca una respuesta auténtica. Y si la busca de verdad, sin máscaras, sin miedos, sin necesidad de quedar bien con ningún sistema, la respuesta siempre le será dada. Porque Dios nunca se oculta, solo espera a ser mirado con los ojos del alma. Y cuando al fin el alma se cansa de buscar en templos y escrituras, en rituales y caminos ajenos, entonces, en el silencio profundo, aparece una voz que no viene de fuera, una voz que no grita, que no ordena, que no impone. Es un susurro suave que dice: ven a mí por el camino de tu corazón, no por el sendero de tu mente. Esa frase lo cambia todo, porque descubrir a Dios no es una conquista intelectual, es una rendición amorosa, es dejar de pensar para empezar a sentir. Muchos buscan a Dios desde la mente, leen, estudian, comparan doctrinas, acumulan méritos y frases sagradas. Pero Dios no se alcanza con el pensamiento. Dios se revela cuando la mente se calla. Y entonces, algo dentro de ti se cae. Una estructura vieja, rígida, hecha de ideas ajenas, de normas heredadas, de temor disfrazado de obediencia. Y por eso, aunque parezca una herejía, tengo que decírtelo con claridad. Dios no ha dado mandamientos. Sí, lo sé. Esta afirmación puede molestar. Pero piénsalo por un instante con el corazón. ¿Qué clase de Dios, infinito, eterno, omnipresente, necesitaría mandar algo? ¿A quién tendría que imponerle normas, si Él mismo es la vida que fluye en todo? Dios no necesita ordenar, porque lo que Dios desea simplemente es. La voluntad de Dios no es una ley escrita en piedra. Es una corriente viva que se siente cuando estás en sintonía con el amor. Y cuando estás en ese amor, no necesitas que nadie te diga lo que está bien o mal. Lo sabes, lo vives, te nace espontáneamente. Entonces, ¿qué ocurrió con Moisés y las famosas tablas? No recibió mandamientos. Recibió una alianza, un pacto del alma, una especie de espejo para que el ser humano reconociera cómo es su camino cuando empieza a regresar a casa. No eran reglas impuestas desde fuera, eran señales que aparecen cuando algo en ti ha despertado. Y por eso no son mandamientos, sino compromisos. Compromisos del alma contigo misma. Promesas que nacen no del miedo al castigo, sino del amor por quien eres de verdad. Cuando empiezas a recordar quién eres, ya no necesitas robar. No porque no debas, sino porque te das cuenta de que nada te falta. Ya no sientes necesidad de mentir, porque no hay nada que esconder. No deseas lo ajeno, porque entiendes que todo lo que necesitas está ya en ti. Así empieza la transformación. No es una obediencia, es un florecer. No es una represión, es una expansión. No dices no matarás porque tengas miedo a un castigo eterno, sino porque empiezas a amar tanto la vida que te vuelves incapaz de dañarla. Este es el verdadero camino hacia Dios, no el camino de la imposición, sino el del recuerdo. Y cuando tu alma empieza a recordarse, ya no busca al cielo como si fuera una meta lejana. Empieza a reconocerlo en cada instante, en el olor del pan, en la mirada de un niño, en el silencio que se forma cuando todo dentro de ti se aquieta. No tienes que ir al cielo, solo tienes que recordar que ya estás en él. Y ese recuerdo es el inicio del camino de regreso. Nos han dicho que para acercarnos a Dios debemos renunciar. Renunciar al mundo, a los placeres,
al cuerpo, a las emociones, a los deseos, como si Dios estuviera en contra de lo que Él mismo creó. Pero, ¿de verdad crees que Dios cometería el error de crear algo que luego exige que rechaces? Dios no es un tirano que pone a prueba tu fidelidad con privaciones. Dios es el creador de la experiencia. Y por eso, la verdadera renuncia no es al mundo, sino a la mentira que nos hace creer que estamos separados de Él. No tienes que renunciar al placer, sino al apego. No al deseo, sino a la confusión que te hace creer que tu felicidad depende de que ese deseo se cumpla. No al cuerpo, sino a la idea de que eres solo un cuerpo. Cuando entiendes esto, descubres algo maravilloso, que la pasión no es enemiga de Dios. De hecho, la pasión es una de sus expresiones más puras. La palabra pasión viene del latín passio, que significa sentir profundamente. Y sentir profundamente es uno de los caminos más directos hacia la divinidad. El alma no vino a obedecer normas. El alma vino a vivir, a experimentar, a recordar su origen a través de la forma. Y cuando empieza a recordarse, descubre que cada emoción es sagrada, si se vive con conciencia. Cada encuentro es una danza divina. Cada caída, una invitación al perdón. Cada duda, un portal hacia la fe verdadera. Entonces ya no preguntas, ¿qué debo hacer para acercarme a Dios? Porque descubres que nunca estuviste lejos. Lo que te separaba era solo una idea. La idea de que no eras digno, de que tenías que ganarte su amor, de que Él estaba fuera de ti. Pero el amor de Dios no se gana, se reconoce. Está ahí, esperándote en el centro de tu ser. Y así, el camino ya no es una lucha por llegar a alguna parte. Se convierte en una celebración del presente, una danza con la vida, un sí rotundo a lo que eres, aquí y ahora. Porque Dios no quiere que seas perfecto, quiere que seas verdadero. Y cuando te permites ser auténtico, con tus luces y tus sombras, el alma respira, y en ese aliento, Dios se revela. Entonces descubres que no necesitas escapar del mundo para encontrar a Dios. Solo necesitas mirar el mundo con nuevos ojos, verlo como un escenario sagrado, en el que cada experiencia es una oportunidad para recordar el amor que lo sostiene todo. Y quizás, solo quizás, ese es el auténtico camino hacia Dios. No el más difícil, no el más doloroso, sino el más honesto, aquel que atraviesa tu propio corazón, aquel que no rechaza nada, sino que lo transforma todo en luz, aquel que no impone, ni obliga, ni castiga, sino que te invita, como un amante silencioso, a volverte íntimo de tu alma. Cierra los ojos unos segundos y pregúntate, ¿estoy caminando hacia Dios o huyendo de mí mismo? Tal vez, cuando ya no huyas más, cuando te abraces por completo, ahí, justo ahí, descubras que Dios nunca estuvo lejos. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a soltar para recordar quién eres? Te leo en los comentarios.